Hola, bienvenidos a Banda Aparte. Yo soy Carmen y hoy vamos a hablar de carteles de cine. Para centrar un poco el contenido del que vamos a hablar en este vídeo, lo que he hecho ha sido reducir mucho el círculo para centrarnos en un director español que para mí es muy importante, que es Berlanga. Además porque sus carteles yo creo que son un buen ejemplo gráfico de lo que se podía conseguir si se trabajaba el cartel a partir de un diseño mucho más pensado y cuidado. Por contextualizar un poco lo que sucedía en España en este momento en el mundo del cartel. Sí que había una buena producción de cartel a nivel comercial, sobre todo pues eso, en los años 20 y principios de los años 30. Lo que sucede que con la guerra civil y los años 40 se ve un poco huérfano de artistas o de grafistas de calidad, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, los más modernos, que serían las vanguardias, como podría ser Josep Renau, ¿no? Que sería como el mayor representante de este grupo, estaban dentro del bando republicano y por lo tanto en el bando de los vencidos. Es decir, que muchos de ellos se vieron en el exilio y no pudieron seguir trabajando dentro de España, obviamente. Todo esto al final hizo que el cartel tuviera un estilo mucho más anacrónico, ¿no? Como incluso bucólico, folclórico, de representar incluso estereotipos, y eso también afectó al mundo del cartel del cine. Sí que es verdad que en España había mucha técnica, ¿no? Los carteles están muy bien hechos, los retratos, la verdad es que son muy representativos, a nivel incluso tipográfico es bastante interesante, pero a nivel conceptual son muy pobres. De hecho, esta corriente que podríamos decir como del Star System, ¿no? De representar en el cartel a la estrella principal, que sería como el reclamo publicitario para ir a ver la película, se siguió durante muchísimos años y quizás sea como el estándar, ¿no? Sobre todo de estos años, pues 40, 50, 60, incluso 70, ¿no? Y ya sí que vemos como un hilo bastante importante en ese sentido y con artistas que en muchos casos son incluso anónimos. También pasa una cosa muy curiosa que los artistas no están especializados a lo mejor en cartel de cine, aunque su producción sea amplia, porque siempre encontramos que tienen, por ejemplo, carteles para marcas, o por ejemplo que realizan otro tipo de trabajos gráficos o obras incluso más pictóricas. Eso también hace que se enriquezca mucho el mundo del cartel, pero que las figuras más representativas también tengan proyectos externos. Pero sí que encontramos varios ejemplos donde se va más allá y por eso he escogido a Berlanga, porque en ese aspecto me parece rompedor y porque además en sus carteles sí que es verdad que tienen mucho simbolismo y abren como una brecha que continuarán otros directores, incluso otros artistas gráficos. La primera película de la que vamos a analizar el cartel es Bienvenido Mr. Marshall. El diseñador que hizo esta pieza es conocido como Jano, de hecho incluso aparece la firma dentro del propio cartel. Y esta pieza es muy curiosa, primero porque existen dos versiones, ¿vale? En la primera versión lo que hay es un contraste cromático, ¿no? Entre un azul de la zona del cielo y en la parte inferior tonos más cálidos y rojizos. En la parte de la izquierda del cartel, sí, creo que es la izquierda, cuando aparezca aquí a lo mejor me equivoco, eh, vemos a lo que serían como dos de los personajes con más peso dentro de la trama, que sería como el alcalde y la folclórica, y todo ambientado como un ambiente del oeste y desértico. Al fondo sí que se ve el pueblo, pero no es como un elemento de mucho interés. Y además, en este sentido, cuando una vez que hemos visto la película, nos damos cuenta de que el cartel está representando una escena propia, es decir, está representando el sueño del alcalde. Es muy interesante volver a revisar los carteles una vez que se ha visto la película porque es cuando nos percatamos de la intención a lo mejor que ha tenido el artista, algo que no ha pasado desapercibido en la primera, ¿no? La primera vez que lo ves. Eh, este cartel sí que se parece mucho más a los carteles clásicos de los que estábamos hablando antes. En la segunda versión del cartel vemos una disposición mucho más teatral. Es mucho más interesante porque también la información que nos ofrece es más rica y al espectador le invita a
conocer mejor la trama de la película. Podemos ver como dos planos. En el primer plano se sigue viendo el sueño del alcalde, ¿no? Como esa idealización de América con su western y esos personajes un poco más fantásticos. En la parte de atrás observamos ya lo que sería el pueblo y la personificación de América con el tío Sam que está repartiendo dinero a todos sus habitantes. Es muy importante decir que en los dos carteles, tanto en la primera versión como en la segunda, el nombre de la película obviamente sí que es un lettering bastante grande y que llama mucho la atención del espectador, pero el nombre del director aparece en la esquina inferior y apenas tiene la relevancia y el peso que tendría en otros carteles o si fuese otro tipo de película. Creo que es algo muy importante porque normalmente la información de decir quién es el director o los actores suele tener mucho más peso en este tipo de carteles. Pero bueno, al fin y al cabo son dos carteles como muy representativos que ya desde el punto de vista del análisis vemos que hay una ruptura con lo que se venía haciendo y que esto se va a ver reflejado en las futuras piezas de Berlanga. El segundo cartel que vamos a analizar de Berlanga es El Verdugo. Yo creo que en su filmografía El Verdugo es como la película más representativa o de la que tiene más fama y creo que también es una pieza clave del cine nacional. Pero bueno, ya centrándonos en el cartel, el artista que lo realizó es Mac, ¿vale? Es un artista pictórico, hace muy buenos retratos y además es un artista o un diseñador muy versátil. Lo llamo artista porque en verdad la línea que separa su faceta de diseñador de artista es muy fina y yo en este caso lo veo incluso más como un ilustrador y a nivel gráfico en este aspecto me parece mucho más interesante. Centrándonos ya en el cartel del Verdugo, vemos que hay un cambio radical, sí que hay un concepto detrás muy potente que llama mucho la atención del espectador. Por un lado, tenemos una figura que parece de un hombre abatido, ¿no? O que nos lleva un poco como hacia la desidia o la tristeza, así que es como muy de viñeta, muy cercano al mundo del cómic y está muy bien elegida la pose y la actitud con lo que lo ha hecho, con lo que lo ha dibujado Mac. Y además, toda esa información se traslada, ¿no? Como hacia la sombra y en la sombra es donde vemos ya el nombre de la película, ¿no? La del el verdugo, perdón. Es verdad que al situarse en la sombra, si hiciéramos una interpretación mucho más personal, podemos entender que puede ser el pesar de ese hombre o la carga que lleva esa persona. Por lo tanto, cuando hablamos de que un cartel a nivel conceptual puede transportarnos a un universo más amplio de contenido, estamos haciendo referencia a carteles como el del verdugo, donde hay una interpretación totalmente personal que se puede hacer incluso antes de ver la película. Es muy rompedor en este sentido, es muy innovador y además a nivel gráfico funciona muy bien porque el título de la película, en una única palabra, aparte de que nos dé muchísima información, también es un signo lingüístico, ¿no? para el espectador que le permite generar como una idea del conjunto de la imagen que está viendo. Igual que en el otro cartel, es curioso como los nombres de los de los actores y del director también se quedan ahora mismo en un segundo plano. No tienen tanto peso como en otras producciones, pero yo creo que es a favor de la estética y el conjunto del cartel. Además, lo que me gusta un poco, lo que me gustaría recalcar a nivel personal, yo creo que la película del verdugo, Berlanga pinta al verdugo también como una víctima del sistema y en este cartel no está representado como alguien violento o como alguien que de verdad aprueba lo que hace, sino como una persona que incluso ve su condición moral y ética condicionada por las circunstancias, ¿no? Como un desgraciado más, ¿no? Por decirlo de una forma así menos poética. Pero bueno, yo creo que el cartel al final condensa muy bien toda esa idea y a nivel, yo creo que es uno de los grandes carteles españoles, independientemente de que sea de cine o de otro tema. El último cartel que vamos a analizar, ¿vale? Es La Escopeta Nacional, ya muchísimo posterior, ¿vale? Del 78 y su diseñador es Cruz Novillo. Por un lado, hay que decir que
Cruz Novillo es como el diseñador, ¿vale? En mayúsculas, porque además de tener una amplia producción en el mundo del cartel de cine, también ha hecho mucha imagen de marca que todos conocemos, pues como, yo que sé, Renfe, el logotipo del PSOE, etcétera. Y nada, y básicamente ha construido como nuestra cultura visual, pues un pilar fundamental. Y por otro lado, además, hay que recalcar que la escopeta nacional ya se hace en otro momento donde Berlanga ya no se ve tan cohibido por la censura y, ¿no?, mucho más libre a la hora de tratar ciertos temas con los que siempre ha sido crítico, y toda esa libertad también se refleja en el film, incluso en la propia en el propio cartel, perdón. Este cartel es muy interesante porque si lo comparamos con los dos anteriores, Cruz Novillo podríamos decir que tiene como un espíritu más de diseñador que de pintor. Por lo tanto, lo que hace es sintetizar mucho la imagen. Cuando vemos el cartel y nos fijamos en el cartel, lo que primero que vemos son figuras humanas, pero llevadas totalmente a formas geométricas, ¿no? Con un punto de vista más icónico, pero aún así podemos reconocer perfectamente a cada uno de los personajes. Además, es muy curioso porque la disposición que tiene es que están debajo de una bandera, ¿vale? Sigue haciendo referencia como a esa España más castiza, incluso cuando ves la película te das cuenta de personajes anclados en el pasado, ¿no? Y un poco esa vorágine entre lo incorrecto y lo poco ético y la apariencia y cómo esos personajes se van moviendo a lo largo de la trama de la película, pero muchas veces no interactúan entre ellos, ¿no? Como que tienen conversaciones o cada uno lleva su propia historia y las conexiones que hay entre ellos son muy pocas. Es muy interesante porque en el cartel, tal y como está dispuesto, ¿no?, la disposición de ritmo que tienen los personajes, sí que están juntos, pero no llegan a interactuar entre ellos. Entonces yo creo que esa idea la capta muy bien el cartel. Además, cuando lo miras, por los colores que utiliza, o el fondo gris, o la disposición que tiene, es muy frío, no te da una sensación de... Si fuese una fiesta a la que tú estuvieras invitado, pues te sentirías como fuera de lugar, que es un poco lo que le pasa al protagonista de la película. Y creo que captas muy bien esta idea. A diferencia de los otros dos carteles, en este caso sí que el nombre de Berlanga aparece mucho más grande, y a nivel de jerarquía de la información ya vemos que sí que se le da más hincapié al director. Yo creo que también es por la época en la que es, que ya, ¿no?, como que se siente más fuerte o más libre de poder tomar ciertas decisiones y que no sienta una represalia. Personalmente, yo creo que este cartel es también a nivel conceptual muy simbólico, porque creo que al espectador le hace tener una idea bastante sutil de lo que puede ir la película, no clara, no llega a estipularte nada, pero si lo vuelves a ver una vez que has visto la película, ya eso, puedes reconocer perfectamente cada personaje y un poco cómo puede interactuar un poco entre ellos. Es verdad que la escopeta nacional ya se hace en un momento posterior, donde a nivel gráfico, a nivel de diseño, a nivel artístico hemos ido evolucionando, y sí que tenemos como un discurso mucho más amplio, ¿no?, el público incluso está mucho más educado a nivel visual y se pueden permitir, ¿no?, como arriesgar o hacer carteles mucho más conceptuales, creativos, ¿no?, y poner en valor todo ese mundo y ese discurso. Con Berlanga lo que se hace es que se abre ese camino, a mi opinión y a mi entender, ¿no? Y al final es como que lo siguen directores tan importantes como Almodóvar, ¿no?, que colabora con diseñadores como Cesepe o Juan Gatti, ¿no?, y generaron también carteles muy icónicos. O, por ejemplo, como Alex de la Iglesia, con el cartel del Día de la Bestia, con Daniel Gil, ¿no? Y al final, como todo ese discurso, toda esa corriente de un cartel más alternativo o arriesgado, se ve recompensada con estas piezas gráficas. Y nada, esta ha sido mi aportación a Banda Aparte. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido un placer, y le mandaré a Ramón todos los apuntes que tengo para que los podáis descargar en el enlace de la parte de abajo.